Seas bienvenido al devocional en el día de hoy. Alguien me ha preguntado y me ha dicho que por qué no hablo de la moral. Pues hoy vamos a hablar de la moral. Antes de actuar, yo siempre le pregunto a las personas, hágase tres preguntas. ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿O es oportuno? Esas tres cosas siempre van de la mano de Dios. Pero hay personas que han hecho del moralismo cada cosa de estas independientes. ¿Qué quiero decir? De que muchas veces cuando tú vayas a hacer algo, si es necesario, pero no es conveniente, ni es oportuno, no lo hagas. Y tú dirás, bueno, y si de pronto es conveniente, si es conveniente, pero no es oportuno, ni es necesario, tampoco lo hagas. Y lo mismo, si es oportuno, pero no es necesario ni conveniente, pues tampoco es de Dios, porque en el moralismo no existe eso. Las cosas de Dios van las tres de la mano. Es lo necesario, lo conveniente y lo oportuno. Por eso una vez un calvinista decía de que la moral es la conciencia de los que no tienen conciencia. Y él mismo se contestaba que sí, y tiene toda la razón. Cuando hablamos de la moral es donde te dicen vístase así, coma así, ore así, arrodíllate así, congrégate de esta forma, vístete de esta forma. Esos legalismos han llevado a las personas de que es más importante el moralismo que Dios, o quizás peor, han hecho del moralismo su Dios. Muchos llegan y tú no has encontrado que llegan y le dicen a uno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona buena, yo trato de ser lo más honesto. Y yo te voy a decir algo, todo eso está bien, pero si tú no buscas de Dios, pues aquí te vas a quedar. Entonces, mire cómo han hecho del moralismo. Tú en Europa, alguien se encuentra un celular y se lo devuelve, porque eso es honestidad, son los principios y es el moralismo que ellos llevan. Y quizás piensan que haciendo el bien, con eso tienen ganado el cielo. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dios está en el corazón de ellos? No, lo que está dentro de ellos es ese moralismo. Por eso yo te digo algo, el moralismo tiene unas normas que las hacen las personas, pero cuando tú eres cristiano, tú no tienes que llevar ese legalismo a una conducta tuya. Me explico. ¿Qué le quiero decir? Que son leyes de hombres que muchas veces dicen que son de Dios, pero Dios no tiene nada que ver en eso. Una cuestión es de que tú tengas principios y cuando tú tienes principios, hace las cosas bien. Pero hay que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pero vuelvo y te repito, hay personas que han hecho del moralismo su Dios. Y ahí estamos en un gran error. Entonces yo te invito, si tú eres un cristiano, no conviertas el moralismo en un legalismo que son leyes de hombres y que después van a decir que vienen de Dios. Cuando tú eres una persona íntegra, tú siempre haces las cosas para que le agraden a Dios, no para que le agraden a los hombres. Y quizás esos principios son muy buenos, nadie te dice que no, pero vuelvo y te repito, primero son las cosas de Dios. Y si tú eres un buen cristiano, serás siempre un buen ciudadano. Pero cuando yo te lo digo nuevamente, muchas veces la gente piensa con el corazón y hay que pensar con la cabeza. Dios nos dio cabeza y fue para pensar. Y cuando tú piensas, tienes principios. Y los principios perfeccionan los sentimientos. Pero cuando tú piensas con el corazón, los sentimientos dañan los principios. Ahí te dejo esa tarea sobre el moralismo. El moralismo son una serie de normas que muchos ciudadanos cumplen, olvidando a Dios. Y quizás muchos han hecho del moralismo su Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, ni el moralismo ni el legalismo. Eres un buen cristiano y actúas como buen cristiano. Y el que es un buen cristiano es un buen ciudadano. Dios te bendiga y hasta una próxima.